¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Claridad. Me encuentro hoy con el magíster Hugo Calle Forres, director del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo EODMAC, desde la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, presidente también de ICOM Ecuador International Council of Museum. Hugo Calle es museólogo, investigador en antropología, y hoy vamos a hablar acerca del Museo Intercultural, este tema que es parte de una acuciosa investigación que llevó a cabo Hugo, titulada El Museo Intercultural como agente social para la construcción de una sociedad más justa, diversa y solidaria. Un enfoque aplicado al Museo Antropológico de Arte Contemporáneo MAC. Le damos la bienvenida a Hugo Calle Claridad. ¿Cómo estás, Hugo? Hola Cristina, gracias por invitarme a tu programa. Te deseo muchos éxitos para nosotros como Museo Antropológico de Arte Contemporáneo. Es un honor el poder compartir con ustedes un poco sobre nuestros enfoques museológicos y antropológicos que estamos trabajando acá en Guayaquil, Ecuador. Excelente, Hugo, muchas gracias. ¿Cómo un museo, en este caso el MAC, puede visibilizar esta necesidad latente de mejorar la calidad de vida de los jóvenes, cultural y socialmente diversos, como es el caso de estudio los jóvenes que concurren desde distintos puntos de Guayaquil a la unidad educativa fiscal mixta Huancavilca? Claro, Cristina, primero que nada es importante tener claro cómo los museos, a través de su historia, han cambiado los roles ante la sociedad, ¿no? ¿Verdad? El museo, cuando recién surge, tuvo una mirada de ser solamente un repositorio, es decir, un espacio donde se conservaba, preservaba el patrimonio. Luego, esta visión del museo va justamente transformándose, va cambiándose, y el museo, más allá de preservar, conservar los bienes patrimoniales, materiales y inmateriales también, se encarga de la exhibición, la difusión, la educación y sobre todo de poner en valor. Entonces, el poner en valor ese patrimonio en la sociedad. Entonces, como te das cuenta, el museo, como una institución sin fines de lucro, está abierta al servicio de la sociedad, va a través del tiempo transformándose acorde a los diversos estudios también socioculturales que van surgiendo a través de los tiempos. Entonces, hoy por hoy, los museos cumplen un rol netamente social. Los museos son instituciones que tienen la posibilidad de transformar la vida de las personas. Ese rol social donde más allá de encontrar respuestas de pronto hacia cuál es nuestro origen para comprender más de dónde venimos y tener claro de esa forma hacia dónde vamos, también es importante tener claro que en el museo podemos establecer debates para que los diversos tipos de público puedan reflexionar sobre las problemáticas socioculturales que existen en el territorio. En ese sentido, el museo es un espacio de encuentro y reflexión. El museo es un agente social que tiene esa posibilidad de articular acciones para poder mejorar la calidad de vida de las personas. En este estudio que justamente tú lo has leído, está enfocado cómo este modelo de museo intercultural que tiene como finalidad la construcción de una sociedad más justa, diversa y solidaria, que es el objetivo de la interculturalidad, una propuesta que surge desde la antropología con la finalidad de generar una convivencia más armónica en un territorio culturalmente diverso. Sobre todo aplicar ese modelo intercultural en el MAC, que es un museo nuclear, un museo de gran infraestructura, un museo que se encuentra en un territorio en conflicto porque justamente se halla
inmerso en estratos sociales diversos. El MAC está al pie del malecón de Guayaquil, en el río Guayas, está al pie del Cerro Santa Ana, ahí hay un estrato social. Ahora el Puerto Santa Ana, otro estrato social mucho más alto, donde están justamente los nuevos proyectos de infraestructura que están desarrollados en los últimos años. Y aparte tenemos también los habitantes del Cerro del Carmen y todo el sector del centro de Guayaquil. Entonces vas a encontrar una sociedad también que corresponde a diversas dinámicas. Entonces el museo está allí. El museo de pronto está invisibilizado ante estos colectivos y el Museo Industrial lo que busca es cómo vincular al museo con estas colectividades diversas. Porque el museo en el siglo actual debe dejar de ser un espacio elitista y también ser considerado netamente como repositorio, sino que el museo sea un espacio abierto, accesible, inclusivo. Eso quisiera preguntar Inclusivo. un poco. ¿De qué manera actualmente se está dando a conocer esta parte y cómo es esto de la descolonización? Porque es un concepto que me gustaría explicado con tus palabras. Y lo que pasa es que esto es importante porque cuando hablábamos de que el MAC está en un territorio en conflicto, en el estudio había cogido como ejemplo, solamente como muestra a los estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Huancavilca, que es un colegio fiscal, donde la gran parte de los estudiantes son oriundos de la localidad, pero también otra gran parte proviene de otras localidades de la ciudad, también de sectores vulnerables de la ciudad, ¿no? Entonces, eh, el museo, a través de este estudio, se buscaba la posibilidad de cómo vincular, cómo articular al museo con estos colectivos, para que el museo sea un espacio donde ellos puedan acudir, a asistir, a formar parte de la programación cultural que se realiza dentro del museo. Entonces, allí se buscó como medio, como mecanismo, la mediación comunitaria. La mediación comunitaria sería como una estrategia que permitiría vincular estos colectivos diversos al museo, pero también más allá de generar este acercamiento, la idea era que el museo deje de ser también ese centro del poder y se siente a escuchar a las colectividades diversas, a Y a escuchar esas propuestas. mostrar también como una propuesta de comunicacional de arte de ellos mismos, ¿no? Que surjan desde ellos. Entonces ya que el museo deje también de pensar que tiene la solución para ellos, y no las soluciones se construyen de manera colectiva, empezar justamente a escuchar sus problemáticas, escuchar cuáles son esas posibilidades que ellos tienen también pensado, y que el museo más bien sea ese espacio donde lo puedan desarrollar. Inclusive, esto es lo que lo denominamos como propuestas co-creadas, cuando los profesionales del museo construyen una propuesta cultural de manera colectiva con la propia comunidad local. Eso es la estrategia que se realizaría como parte de la mediación comunitaria. Esto va a permitir que este colectivo se apropie también del museo, y así este programa sea sostenible en el tiempo, En el tiempo. porque tampoco la idea es de que solamente vengan al museo cuando hacemos una actividad en particular, que dictamos una charla, una conferencia o viene a una exposición, sino más bien que ya tenga una programación permanente donde puedan constantemente visibilizar también sus expresiones artísticas, visibilizar sus formas de pensar, sus memorias. Entonces el museo está para eso. Ahora,
dentro de todo estas estrategias de engranaje. que, claro, estrategias que se han logrado determinar para vincular, articular los colectivos diversos al museo, es la mediación comunitaria, pero a su vez, dentro del museo tenemos que contar con un programa de mediación educativa y ese programa tiene que tener un enfoque intercultural, crítico y decolonial. Intercultural porque justamente tiene que visibilizar a las múltiples voces, los diversos pensamientos. Eh, y Esta crítico parte, porque perdón que te que interrumpa, es como para hacer un balance de todo lo que nos has dicho. Este, ¿Cómo se hace una mediación con jóvenes que tienen deserción escolar, que es uno de los principales problemas, no solamente en Guayaquil, y también el tema de la drogadicción? ¿Cómo se, porque digamos que en su conjunto es un problema, es un problema que hace que los jóvenes no participen de estas actividades. En ese sentido, ¿cómo se buscaría una forma? una vez que ya se tiene ya el grupo, ¿no? Al colectivo dentro del museo, ahí el museo justamente eh, tiene que ser visto no como una escuela para ellos, Ya, ¿no? Porque, el museo no es que tiene un programa de educación formal, el museo no es un claro. espacio de educación formal, el museo es un espacio más bien de encuentro y reflexión. De Entonces, acompañamiento. esta mediación educativa está justamente para fortalecer valores, y lo interesante de las colecciones que tenemos en los museos están abiertas a múltiples diálogos y pueden estar enfocadas a, a diversos también diálogos. En este caso, una colección que esté enfocada hacia la cultura de valores, ¿no? Para justamente trabajar en ese sentido con, con aquellos niños y niñas que no hayan tenido que tengan esa problemática, ¿no? De carencia de valores. La idea es, desde muy pequeños, ir fortaleciendo también la ciudadanía. Entonces, valores cívicos ciudadanos. Entonces, estos programas tienen que, más allá de fortalecer identidad cultural, de fortalecer la memoria histórica colectiva, también tienen que fortalecer los valores ciudadanos, tienen que también ser interculturales, que generen una convivencia armónica, hacer que los participantes y las participantes eh, sean tolerantes en un territorio culturalmente diverso, ¿no? Y así también trabajar un programa de la cultura de la no violencia, que es lo que más vemos hoy en día en nuestra ciudad, en nuestras realidades, En ¿no? nuestra Aquí tanto en sociedad en Ecuador, general. América, Sí. América Latina. Así es. Así están los Entonces, jóvenes. Hoy en día es una realidad, digamos, diferente de cuando nosotros éramos jóvenes, pero que tampoco, o sea, que no desconoce, sino que más bien tiene las mismas características, ¿no? Que es la falta de integración de las diferencias o de, en este sentido, socioeconómicas, pueden ser también, se ve muy marcado, por lo tanto el joven crece pensando que no tiene mucha posibilidad, digamos, de salir adelante. Ese panorama, la verdad, incierto, debería ser reforzado igual por la unidad educativa. En ese sentido, ¿cómo es el apoyo que reciben los estudiantes de la unidad educativa, digamos, solamente por curiosidad? O sea, yo sé que eso está fuera de la parte de lo que es el museo, pero, por ejemplo, acá en Chile los jóvenes reciben su desayuno, en algunas partes su almuerzo, les dan los libros. ¿Cómo es allá?
Bueno, los colegios fiscales simplemente dan la enseñanza, no proveen de ese tipo. Bueno, en las zonas urbanas no proveen ese tipo de ayuda como ocurre allá en Chile, pero sí se ha escuchado que lo hacen en zonas rurales, ¿no? No estoy muy inteligenciado en ese sentido respecto a cuál es toda esa programación que hace la educación formal, ¿no? Ujú. Pero nosotros lo que articulamos son con los distritos de educación para que permita la visita de las escuelas y los colegios, ¿no? Al museo, que el museo forme parte de la currícula escolar, ¿no? Para Exacto. que también un laboratorio de enseñanza, de la enseñanza-aprendizaje de las cátedras. Entonces, ahí intervenimos nosotros como museo, pero una vez que ya lo logramos, ese acercamiento a través de un programa educativo dentro cuando ya participa el estudiante, hacer que también el estudiante ya regrese por su propia decisión, con sus propios familiares y amigos, en otros horarios. En otros Ya horarios. esa audiencia cautiva se vuelve no cautiva. Y así vamos justamente teniendo otro público, otra fidelización de público a nuestros espacios. Ese sería el propósito, digamos, ¿no? De como de intervenir, de causar el interés y al mismo tiempo visibilizar a los jóvenes que tengan esa oportunidad de mostrar sus talentos, de contar su historia, de... Y también aquí te decía que el programa educativo que sea intercultural, crítico, pero también que sea sobre todo decolonial, es decir, que se decolonice ese pensamiento occidental y para eso estamos trabajando en el museo, ¿no? Lograr una decolonización de las colecciones, porque generalmente la categorización en las colecciones han sido establecidas en un pensamiento occidental, un pensamiento europeo. Y acá, en nuestras realidades latinoamericanas, encontramos pensamientos diversos, ¿no? Entonces, pensamientos localistas. Y entonces aquí lo importante es también poner en diálogo esos objetos museables, ese patrimonio, con sus propios actores socioculturales. Entonces ahí vamos a tener otras miradas, otras perspectivas sobre esos objetos. A eso se refiere de colonizar, porque vamos de pronto a tener nuevas lecturas que nos van a hablar sobre otras formas de pensar que los desconocíamos. Entonces, a Una, eso se refiere. una retroalimentación, digamos, ¿no? Entre la realidad de afuera, el museo y la parte cultural y las personas, como un constante eh, Por retroalimentación. ejemplo, sí, por ejemplo, es cambiar, de colonizar, salir de un pensamiento occidental europeo a los pensamientos localistas, como el caso te ponemos en el ejemplo, en el MAC tenemos una exposición de arqueología La Figurina Valdivia, ícono de la revolución neolítica. De pronto tú y yo estudiamos en el colegio, cuando en la escuela, en el colegio nos Sí, enseñaron sobre la Venus de Valdivia, ¿recuerdas? La sí, Venus de Valdivia, le la llamamos lente de Venus. ¿Por qué Venus? Porque obviamente quienes empiezan a catalogarla como tal la relacionaron a la escultura griega, a la Afrodita, a la Venus, como se le llamaba en Roma, a esta escultura que representa a la diosa del amor y la belleza, y simplemente por ser una escultura femenina, y acá como también nuestras sociedades originarias empiezan a trabajar pequeñas figurinas valdivias femeninas, deciden también llamarla Venus. Es una Venus porque es una representación femenina, pero ese concepto Venus no es nuestro, es europeo y exacto. no tiene nada ese concepto europeo con lo nuestro. Entonces ya tiene un nombre genérico y acá no la llamamos Venus, sino la figurina Valdivia. Es como para darte un ejemplo, cómo se empieza a decolonizar
estos pensamientos. Por ejemplo, inclusive en nuestros guiones temáticos, ya no hablamos de prehistoria, sino de historia aborigen. ¿Por qué la historia tiene que dividirse en prehistoria e historia? ¿Por qué la época aborigen tiene que ser considerada prehistoria? ¿Por qué la historia solo debe de empezar con la llegada de los europeos, cuando Exacto. estos territorios ya fueron poblados eh, mucho antes? Entonces, eso es una manera de ir decolonizando la historia también. Entonces, a eso me refiero de que estos programas tienen que ser pensados en ese sentido. Y Ujú. sobre todo también poder rescatar y poner en valor las memorias sin poder que llamamos de aquellos colectivos que han sido invisibilizados en la historia oficial de un territorio. La historia oficial a veces, no a veces, sino eso lo vemos en toda la América Latina, esconde las memorias de grandes protagonistas, ¿no? De grandes colectivos, ¿no? Porque no forman parte de la élite, de parte de la hegemonía del poder. Exacto. Entonces, a eso se refiere también de empezar a visibilizar esas memorias sin poder. Principalmente empezar a ser inclusivos, ¿no? Tener una mirada diversa, ¿no? Poder tener un diálogo con múltiples voces y la idea ahí es luego poder llegar a un proceso también de convivencia, ¿no? Armónica. Los Esa es la diálogos real interculturales. inclusión, esa es la real inclusión, es una inclusión pacífica, de empatía. Claro, para lograr eso se requiere un diálogo intercultural en igualdad de condiciones entre culturas diversas, entre todos los que habitamos un territorio, porque todos somos culturalmente diversos, todos tenemos historias que contar. Entonces el museo está para eso, para que sea un espacio accesible para todas estas historias que tienen mucho que contar. ¿Mm? Todos dentro de un contexto, todos necesitamos aprender unos de otros, ¿no? Todos Claro. podemos entender nuestra propia historia a partir también de un otro. La multiculturalidad es una visión distinta a la que proponemos nosotros. Nosotros no proponemos la multiculturalidad como tal, sino, al menos en mi investigación, sino la interculturalidad, que es un proceso distinto. La multiculturalidad más bien es el reconocimiento de culturales diversas en un territorio, pero la interculturalidad tiene un fin más allá, que va más allá de la inclusión, sino de llegar a una convivencia armónica y pacífica, cuando hay un diálogo entre culturas diversas. Esa, eh, esa característica particular de la interculturalidad crítica no la tiene la multiculturalidad. Es una propuesta que más bien se la trabaja en el norte. Acá en el sur, más bien estamos trabajando estos procesos interculturales. Para la interculturalidad, para llegar a un movimiento intercultural, primero hay que fortalecer la intraculturalidad. La interculturalidad es cuando tú fortaleces tu propia identidad, cuando el Ya. ser como tal está consciente de todo su proceso histórico, empieza a poner en valor su propia memoria, y allí una vez que tú estás fortalecido culturalmente, ahí entras en un proceso de interculturalidad. Culturalidad ya es el diálogo de tu cultura con otra cultura completamente distinta, ¿no? Sin Donde no perder debe la tuya. haber superior a otra, sino más bien llegar a un estado de armonía, ¿no? De convivencia armónica, porque igual hay que compartir un territorio. Sí. Sí. Entonces, eso es lo que busca la interculturalidad crítica y la educación también intercultural. Ya, la interculturalidad crítica, importante, porque ese es un punto que no es fácil mirarlo. O sea, ahora como que lo capté mejor, porque
desde un punto de vista de una apreciación personal diferente a un estudio, por supuesto. Claro, así es. Nosotros, la realidad es que todos formamos parte de un engranaje que desde el inicio de la creación ha existido, pero que desde las distintas culturas lo hemos visto como algo piramidal, con la existencia de castas y todo eso. En este contexto, evolucionar como seres humanos, ya saliéndonos del contexto en el que estábamos entrando a uno un poco más personalizado, evolucionar como seres humanos nos permitiría desenmarcarnos de esta realidad y ser libres de ser como somos, construyendo una sociedad igualitaria que se permita ser desarrollada en términos de valores humanos. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué nos podrías decir este término evolucionar? Bueno, eh, más bien yo diría, hay que partir que los seres humanos somos proyectos inacabados, proyectos que estamos en construcción, porque hay que recordar que las identidades se transforman constantemente. La Cristina que conocí cuando tenía 15 años, la de 20 no es la Cristina actual. Y además, esas esencias van transformándose. Entonces, eso nos permite comprender que las identidades culturales también se transforman. Los seres humanos nos transformamos constantemente. Entonces, más bien nosotros como museo tenemos que estar siempre pendientes, tenemos mucho trabajo en ese sentido, de poder captar, de poder justamente visibilizar esas, esas expresiones de las diversas transformaciones que encontramos en las sociedades. Las personas que no conocen Guayaquil, bueno, es una ciudad que hace mucho calor todo el tiempo, todo el año. La única variación es que a veces llueve, ¿cierto? Claro, Y justamente ahora cuando estamos con llueve el y cambio llueve. climático. Y estamos con el cambio climático, se supone que ya esta fecha no debería llover en la ciudad, pero nuestra temperatura promedio ha sido siempre entre 24 y 26 grados centígrados. No, una ciudad, ahora estamos a veces entre 30 a 31 grados. Una ciudad calurosa, pero de gente hospitalaria, gente amable. Los guayaquileños somos como seres solidarios también. Y muy Aquí la creativos, muy artistas, siempre. Hay como una bohemia en especial en Guayaquil. Es como una ciudad que invita a la persona que llega como a hacer una pausa de lo que puede hacer la realidad en su país y como a pesar de que es una ciudad muy rápida, Guayaquil, no es una ciudad lenta como puede ser una ciudad como de la Sierra del Ecuador. Lo que yo veo es que es una ciudad de personas que siempre son artistas, que siempre crean cosas bonitas, que siempre hay como movimiento en ese sentido, ¿no? Sí, como dijo Julio Estrada y Casa, Guayaquil es un crisol de identidades, por ser una ciudad puerto. Aquí, a través de su historia hemos recibido migrantes de diferentes partes del mundo que establecieron acá sus colonias y hoy en día encontramos esa gran diversidad en la ciudad. También poblaciones que han llegado de otros lugares del país. Y acá en Guayaquil se ha dado esa sinergia, por eso es un crisol de identidades. El guayaquileño es realmente un ser trabajador, glorioso, patriota, es muy generoso, solidario. Y en cuanto a lo que tú mencionas sobre las corrientes artísticas, efectivamente acá, desde inicios del siglo XX, tenemos una que se fue dando lo que hemos dicho ya acá, inclusive en el MAC, tuvimos ya una exposición, se lanzó un libro sobre la Escuela de Pintura de Guayaquil, ¿no? Ujú. Que habla sobre un grupo de artistas que fueron de vanguardia y que fueron justamente desarrollando sus expresiones desde inicios del siglo XX y que dejaron un gran legado para la ciudad y para el país.
y para toda la región latinoamericana. Así. Entonces, justamente es Guayaquil. Ya pensaba que podemos hablar mucho de la ciudad de Santiago de Guayaquil, una ciudad que tiene mucha historia. ¿Tú crees que o sea, de hecho es así, de las zonas más vulnerables de Guayaquil, creo que pueden emerger grandes artistas plásticos, pueden haber artistas en lo que es la escritura, no sé, ahora está de moda mucho el trap, el rap, pero que son corrientes artísticas que visibilizan una parte social y de una realidad bastante cercana, bastante compatible con lo que pasa en todo el mundo. Yo veo que eso puede ser así. ¿Qué nos puedes decir respecto de este proyecto, de esta interculturalidad del museo en relación a esta intervención social? Bueno, nosotros acá en el museo justamente hemos trabajado con grupos culturalmente diversos, con expresiones artísticas diversas, con gestores culturales que justamente promueven diversas expresiones artísticas. Aquí hemos tenido exposiciones que visibilizan las memorias y que fortalecen la identidad del grupo, de los grupos culturales afrodescendientes, del grupo justamente, de los grupos también indígenas. Tuvimos hace poco una exposición muy buena eh, sobre paraísos escondidos del Ecuador, donde básicamente pudimos visibilizar ciertas memorias de las poblaciones del Amazonas, ¿no? Aparte de eso, también acá algo muy interesante es que hemos logrado presentar expresiones artísticas diversas, como el rap que tú mencionas, lo tuvimos acá en el Día de los Museos. Estamos, por ejemplo, con la propuesta del skateboarding y los museos también. Entonces, como te decía, acá en el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo, se dan todo ese tipo de propuestas. ¿No? Lo que hacemos es articularla y lo que sí estamos trabajando es construyendo públicos para estos eventos específicos, porque cada evento cuando tú lo planificas tiene que ser orientado a diferentes tipos de público, ¿no? Diferente Entonces, convocatoria. claro, son convocatorias distintas y por eso para poder garantizar la convocatoria a los eventos es construir públicos, hay que construir los públicos. Entonces, eso también es un reto que lo hacemos diariamente, ¿no? Porque el museo de pronto a veces nos toca competir con otros sitios de entretenimiento, con otros espacios también culturales. Entonces, el museo tiene que buscar la forma de cómo se vuelve mucho más atrayente, atractivo a estos públicos diversos. Así es, porque Y hay Guayaquil es una ciudad divertida, donde la gente siempre busca espacios de esparcimiento, espacios donde compartir con la familia. Los domingos se llenan todos los lugares. Todavía es así, ¿cierto? claro que sí, es un día muy familiar. Nosotros aquí en MAC trabajamos los domingos y tenemos aquí un programa los domingos en familia. Tenemos nuestro MAC Cine, donde presentamos justamente una programación de películas orientada justamente para el disfrute familiar. Es esta importancia de visibilizar todo lo que siempre ha existido dentro de nuestra sociedad desde una forma empática, lo que es la inclusión, lo que es la interculturalidad, pero desde una visión más grande, desde una visión que contemple generar una comunicación constante, generar una articulación, un engranaje dentro del cual esta libertad de expresión esté siempre, esta libertad de ser, esta,
esta aceptación desde un yo personal se pueda ejercer también, que si todos nos aceptamos tal y como somos, podemos crecer, podemos desarrollarnos, podemos tener una mejor autoestima, podemos soñar, podemos investigar, podemos hacer todo lo que querramos, solamente con volver a ese lugar primordial que nos da la vida, ¿no? Que cada persona lo puede interpretar como de la mejor forma, como lo quiera, pero que todos estamos con esa necesidad, no solo de verme yo, de ver también a los demás, de tener esos espacios de encuentro, esa conexión, como ahora tú y yo. Así es. Justamente eso es lo que es nuestro reto que tenemos en el museo. Los museos no tienen fronteras. Los museos han tejido también acá en Guayaquil una gran red. Ahora en mayo justamente logramos desarrollar una serie de actividades donde tuvimos que vincularnos con varios museos de la ciudad, que en el MAC tuvimos la primera feria de museos en Guayaquil, y fue interesante compartir con los otros museos experiencias de vinculación con los diversos colectivos, que nos permitió retroalimentarnos también de metodologías para poder trabajar con públicos diversos. Excelente, siempre me acuerdo del Museo de los Amantes de Zumpa, que es como tan especial, ¿cierto? Eso es Santa La- Elena. Así está en Santa Elena. Ayer estuve, yo acá yo dirijo 5 espacios y soy director también del Museo Amantes de Zumba. Y ayer fui a presentar una exposición allá. Archie y Archinota visitaron era un teatrino que fuimos con 2 colaboradores del Archivo Histórico del Guayas y del MAC para presentar la actividad en el Amantes de Zumpa. Fue muy, muy bueno. Fueron cientos de estudiantes donde donamos libros también para dotar a las bibliotecas de las unidades educativas y también lo hemos hecho esta programación para fomentar la lectura en los niños, en los jóvenes de Santa Elena. Y más que nada que recorran el museo de Amantes de Zumba, que es un museo de sitio, y también el museo que les permite fomentar, ¿no? y fortalecer su identidad cultural local. Excelente, Hugo. Bueno, todo siempre contigo tú lo llevas a la excelencia. Esa es tu característica, no es por alabarte, es que te conozco de tantos años y yo sé que todo contigo, si no es excelente, pues no, no es. Entonces, te doy las gracias por esta entrevista. Me quedo con gusto a poco, aunque sé que ha sido, ya ha pasado, ha transcurrido harto tiempo. El tema, y espero que se pueda volver a dar una nueva entrevista también, ¿por qué no? Y depende de ti, de tu Bueno, tiempo. gracias por este espacio. Estamos acá para también apoyarte y también para quienes todos tus seguidores que escuchan Claridad, cuando ya tengan alguna oportunidad de visitar la ciudad de Guayaquil, Ecuador, visiten el MAC, ¿no? El Museo Antropológico de Arte Contemporáneo, que los va a recibir y van a poder acá encontrar muchas experiencias innovadoras en nuestras diversas salas que exponen nuestra historia y nuestras memorias. Así es un museo precioso. Yo también espero estar por allá. Así, Claro que siempre sí. cuando hablo contigo me da muchas ganas de volver a Guayaquil. Así que te mando un abrazo enorme, te doy las gracias por esta entrevista y nos vemos en una siguiente entrega de Claridad. Muchas gracias, Hugo. Un abrazo. Gracias.